Los daños cerebrales que sufre una persona tras un accidente, bien sea de tráfico, bien sea laboral o los que se puedan derivar de cualquier acción que genere responsabilidad civil, son valorados con arreglo al llamado baremo, que es un sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a personas que hayan tenido accidentes de circulación. Baremo aprobado por Ley 35/2015 de 22 de septiembre. Respecto al apartado que nos interesa del DCA, el legislador recoge una serie de secuelas relativas al sistema nervioso que las divide en neurológicas y psiquiátricas. En este vídeo nos centraremos en el apartado de los llamados trastornos cognitivos y daño neuropsicológico. El legislador los engloba conjuntamente y nos habla de síndrome frontal, trastorno orgánico de la personalidad y alteración de las funciones superiores integradas. Y a su vez lo divide en grados, según la importancia y grado de afectación: leve, moderado, grave y muy grave. Desde Neurolegal siempre hemos considerado que por parte de los profesionales que atienden este tipo de patologías se debería conocer las diferencias de estas categorías que establece el legislador para poder orientar en cierto sentido los informes que serán de gran ayuda al afectado cuando tenga que defender sus derechos. Hay que tener en cuenta que el daño cerebral es un daño que no se ve y resulta primordial que por los especialistas del sector, tanto neuropsicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, se definan bien las deficiencias relativas a la atención, a la memoria, a las funciones ejecutivas, alteraciones cognitivas, sintomatología emocional, etc., por cuanto que las escalas que se suelen aplicar para hacer estos informes y graduar el daño cognitivo no suelen ser bien entendidas. ¿Qué comprende un grado leve? Pues comprende trastornos de la memoria que dificultan la consolidación de lo aprendido. También entiende que existe una mínima labilidad emocional, con episodios aislados de irritabilidad entre frustraciones, leves alteraciones del sueño, alteraciones cognitivas transitorias, no se detectan en este grado alteraciones del lenguaje, y el afectado es capaz de mantener su situación laboral. Sí que es verdad que existe una reducción de la actividad social, aunque mantiene relaciones sociales significativas, y una autonomía completa para el cuidado personal. Para saber la indemnización de este daño, pongamos el ejemplo de una persona afectada de un grado leve, sería una indemnización que oscilaría entre, por ejemplo, una persona de 19 años sería una indemnización entre los 15.271 y los 28.407 euros. ¿Y qué comprende un grado moderado para el legislador? Pues cuando la persona está afectada de trastornos de la memoria que producen limitaciones del aprendizaje y dificultades de evocación, también con sintomatologías emocionales moderadas, episodios de irritabilidad habituales ante situaciones de estrés, o efecto aplanado, con llanto fácil o apatía casi diaria, o episodios ocasionales de euforia o de expresiones inadecuadas de júbilo, alteraciones del sueño habituales que inciden en la actividad diaria del paciente, alteraciones cognitivas objetivadas por terceros en los entornos del paciente, con alteraciones de la memoria y concentración, con ideas autorreferenciales y suspicacias ocasionales, y dificultad moderada para llevar a cabo la actividad laboral. Se detectan también alteraciones del lenguaje, con la presencia de un lenguaje circunstancial, también una reducción ya aquí ostensible de la actividad social, con desaparición paulatina de las relaciones interpersonales. En este grado se precisa cierta supervisión de algunas de las actividades de la vida diaria. Siguiendo el ejemplo anterior, una persona de 19 años catalogada de un grado moderado neuropsicológico, por esta secuela se puede solicitar entre los 30.545 euros hasta los 114.346. Como dijimos anteriormente, la diferencia entre un daño neuropsicológico moderado a grave es sustancial, no solo por la indemnización, porque cuando se cataloga de grave, el afectado puede beneficiarse de indemnizaciones tan importantes como los costes de rehabilitación futura o los costes por ayuda de tercera persona. Por eso es muy importante que en los informes neuropsicológicos y generalmente de los facultativos que lo atienden, saber lo que el legislador establece para poder catalogar un daño entre moderado o grave. ¿Qué comprende el trastorno neuropsicológico grave? Pues comprende los trastornos graves de la memoria, de fijación y evocación, desorientación temporoespacial. El afectado no es capaz de llevar a cabo una actividad útil en la mayoría de las funciones sociales e interpersonales,
presenta trastornos graves del comportamiento o cuadros depresivos significativos, actúa de forma inapropiada y puede dañar a otros o a sí mismo. También se produce un deterioro cognitivo importante en todos los entornos del paciente, con ideas autorreferenciales o suspicacias frecuentes, incapaz de mantener un empleo y no mantiene relaciones sociales, alteraciones graves del lenguaje, es irrelevante, incoherente o ilógico, no se relaciona interpersonalmente y se produce una restricción en el hogar o en un centro de supervisión continuada. A los operadores jurídicos nos entra la duda si para valorar el grado se tienen que dar todos y cada uno de los requisitos que se establecen. En mi opinión, con estar uno de estos aspectos del daño presente en uno de los grados, este es el que se debe aplicar, aunque no se dé el resto. Pongo un ejemplo. Tenemos el caso de un lesionado que no tenga un trastorno grave de la memoria, ni una desorientación temporoespacial, y tampoco esté restringido en el hogar ni en un centro de supervisión continuada, pero que sin embargo es incapaz de mantener un empleo. Imaginemos que le han dado una incapacidad absoluta para su trabajo y además presenta trastornos graves del comportamiento. ¿Podríamos encajarlo en el grado de grave si no cumple todos y cada uno de los requisitos? Yo entiendo que perfectamente. Lo que no se puede es lo contrario, encajarlo en un grado inferior cuando tiene varios de los requisitos que lo hacen grave. Otra cosa que sería que dentro de la puntuación por secuelas que define el grave, tendríamos que valorar en la zona más baja. Pero el concepto, en este caso, sería de trastorno grave. Y por tanto, la persona tendría derechos a ayudas de tercera persona y a gastos futuros de rehabilitación. En una persona, siguiendo el ejemplo de 19 años, la indemnización aquí sería de 118.248 euros a 228.607. El trastorno muy grave ya comprende amnesias anterógradas, retrógradas, impidiendo cualquier adquisición de información, incluye también amnesia de fijación, confabulaciones y paramnesias, falsos reconocimientos, desorientación temporoespacial, dependencia absoluta de otra persona para todas las actividades de la vida diaria. No es capaz de cuidar de sí mismo. Aquí los puntos son mayores y, siguiendo el ejemplo anterior, una persona en este grado de 19 años, de un grado muy grave, por esta secuela, puede solicitar desde los 233.835 euros hasta los 312.294. Y por supuesto también conllevaría indemnizaciones por rehabilitaciones futuras y ayuda de tercera persona.